Empezamos con la portada de Últimas Noticias de Venezuela, que destaca una noticia que efectivamente no será noticia en otros medios de comunicación. La misión de observación de la Unión Europea destacó la labor equilibrada del Consejo Nacional Electoral, pues Isabel Santos señaló la optimización de las condiciones electorales. Esto es lo que se destaca el día de hoy a propósito de lo que ocurrió este fin de semana, el domingo precisamente 21 de noviembre en Venezuela en las elecciones regionales y municipales. Veamos lo que dice la nota. Los 5 rectores lograron mejoras en los componentes técnicos de las elecciones a través del diálogo interno, dijo Isabel Sánchez, y también destacó que en el marco jurídico electoral cumple con los estándares internacionales y el poder electoral demostró eficacia en el proceso. Si esto lo dice la Unión Europea, ¿por qué Estados Unidos insiste en su labor de hostigamiento y bloqueo? Ya vimos el resultado de las elecciones, ya sabemos cuál fue la participación de la oposición, pero Estados Unidos dice que se mantiene, que no da pie atrás, que seguirá con su hostigamiento y que reconocerá al gobierno interino. Uno se pregunta, ¿cuál gobierno interino habla Estados Unidos? ¿Qué tal si a Estados Unidos se le ocurre también desconocer la labor de otro presidente, de otro gobierno y reconoce a un gobierno interino, por ejemplo, en Colombia, en Brasil o en Chile? ¿Qué pasaría ahí? No, pues ahí saltarían hasta el techo porque son gobiernos de su misma línea ideológica. Si alguien se declara autoproclamado presidente en Chile, en Colombia, en Brasil, evidentemente se diría que es un atentado contra la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos, ahí tienen el resultado de el doble estándar con el que se manejan ciertas hegemonías políticas en el mundo. Mientras tanto, acá, al costado izquierdo, dice: Chile reclama a Estados Unidos que respete las elecciones. La Cancillería chilena señaló que la independencia democrática venezolana desempeña un papel constructivo en la solución política del país. Esto es lo que se destaca a esta hora en la portada del diario Últimas Noticias de Venezuela en este día miércoles 24 de noviembre. Ahí tienen la información. Evidentemente seguimos pendientes de lo que implican estas elecciones. Y ahí se ve también la fotografía del presidente Nicolás Maduro Moros, quien se reúne y además conversa con las misiones de observación que hubo en Venezuela a propósito de las elecciones. Cambiamos de portada, nos vamos ahora al diario El Pueblo de Bolivia y se observa esa impresionante marcha destacada en la fotografía de portada de este diario bajo el título: Si no respetan el voto en las urnas, lo haremos respetar en las calles. Luis Arce fundamenta el sentido de la marcha en defensa de la patria. No se olviden que hay una enorme movilización. Más de 120 kilómetros de caminata realizarán quienes defienden la democracia en Bolivia a propósito de estos intentos desestabilizadores de esa derecha que no entiende de democracia, pierde las elecciones y cuando la pierda da golpes de Estado. Y ahora que perdieron abrumadoramente las elecciones, intentan desestabilizar al gobierno bajo argumentos que no tienen ningún sentido. En la parte inferior además se observa: Plan de Desarrollo Económico apunta a reducir el índice de desempleo a 4,5 en el año 2025, que es el proyecto en el que trabaja el presidente Luis Arce. Bolivia recibe más de 90,000 vacunas Pfizer para niños, adolescentes y jóvenes. En vez de preocuparse de todo lo que ocurre con la salud, la educación, la seguridad de Bolivia, la oposición lo único que hace es desestabilizar y además impugnar cada una de las acciones del gobierno. Pues si hay debate, si hay diálogo, pues se arregla debatiendo y dialogando. Pero ahí tienen ustedes esa impresionante marcha. Más adelante veremos en el segundo bloque imágenes en un audio sobre esta movilización popular. Pasemos ahora al diario El Universo de Guayaquil, del Ecuador. Los familiares de los reos tienen inquietudes sobre indulto anunciado por el gobierno. Titular que deja muy poco que desear de la calidad informativa porque los familiares tienen inquietudes. Lo que no hay es información, señores, por favor. Digamos las cosas claras. El presidente emitió un decreto ejecutivo a través del cual dará indulto a reos con enfermedades terminales y catastróficas, con el fin de reducir el hacinamiento que actualmente hay en la penitenciaría y en otras cárceles del país. Lo que no dice el diario El Universo es que las excepciones, que son más de 21 las que pone el señor Guillermo Lasso, harían que este deseo
o este objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles se reduzca a que de los 35.000 reos apenas obtengan un indulto alrededor, dicen los expertos, porque información oficial no hay, alrededor de unos 300 o máximo 500 presos que tendrían enfermedades terminales y catastróficas. El indulto incluso se había planteado desde algunos expertos que sea para que los que tienen ya penas prácticamente cumplidas más allá del 60% y sean de delitos menores o que no registren o conlleven peligrosidad en las calles de quienes sean indultados, también sean objeto de esta, o sean beneficiarios de este indulto. Pero no, este es un afán de propagandizar algo que no se explica adecuadamente. En la parte superior, además, el sismo en Quito asustó y causó daños leves. El temblor de magnitud 4,5 que se sintió ayer en Quito generó susto y provocó daños menores en los edificios públicos, oficinas y departamentos. Si viéramos la portada del Diario de Comercio, a lo mejor veríamos que se destaca mejor, pero como el universo se concentra en Guayaquil y no se puede decir Diario Nacional, aunque dice en su antetítulo el mayor diario nacional, veremos que la cosa no fue tan leve lo ocurrido en Quito. Y al costado derecho, no pasó el pedido de Glass sobre unificación de penas, es decir, sigue siendo un preso político el ex vicepresidente Jorge Glass, porque además de reunir todas las condiciones para cumplir lo que le queda de pena en su domicilio, insisten en que no se le puede dar la libertad. Pero lo que sí quiero destacar es que en esta portada no aparece en ninguna parte, como tampoco al interior del diario, la información de lo que ha sido hasta este momento ya la evaluación de la gestión del presidente Guillermo Lasso. Porque no nos olvidemos, hoy cumple 6 meses en el cargo y el diario El Universo se olvidó. Veamos lo que tenemos en el tweet. No sé si me pueden colocar el tweet exactamente. El tweet de mi cuenta de Twitter dice lo siguiente: bajas calificaciones para Lasso Guillermo, que así es la cuenta del presidente del Ecuador. De acuerdo con Perfiles de Opinión, una encuestadora que se ha concentrado en el análisis de lo que se piensa sobre la gestión del presidente de Quito y Guayaquil, 67,38% de los ecuatorianos califican de mala y muy mala la gestión del presidente ecuatoriano a 6 meses de ejercer el cargo. Este tuit se lo colocó la tarde-noche de ayer y ahí ustedes pueden observar que efectivamente hay una caída. Si me pueden hacer la toma en la imagen donde se ve la caída, la curva de caída, sería bueno porque, exacto, ahí por favor, miren. En abril del 2021 tenía un 74% y eso fue efectivamente pocos días después de ganar las elecciones de segunda vuelta. En agosto ya cayó a 64%, es decir, 10 puntos menos a pocos meses de aquello. En octubre cayó al 34%. Y eso fue el 4 de octubre, es decir, el mismo día en que se ocurrieron las masacres carcelarias, es decir, se había hecho una encuesta previo a las masacres. Pero ahora, hasta el 15 de noviembre, está en el 28,35% la calificación de buena o muy buena, es decir, prácticamente nada. Y a esto hay que añadir la crisis carcelaria, el incremento de los precios de los combustibles y sobre todo el escándalo de los denominados papeles de Pandora, que en los medios de comunicación como El Universo no aparecerán. Pasemos a la otra imagen porque sí hay que mirar adecuadamente también la siguiente gráfica, porque ahí sí hay una mejor ilustración de aquello. El 49,15% dice que es mala la gestión del presidente, muy mala es del 18,23% y de buena es del 25%, más muy bueno un 2%, que es lo que se justifica. Pero fíjense en que en Quito el presidente Guillermo Lasso tiene mejor calificación, aunque no es tan buena, pero tiene mejor calificación que en la ciudad de Guayaquil, de donde él es oriundo, es decir, es guayaquileño. El 55,14% dice que es mala la gestión del presidente Guillermo Lasso y muy mala, fíjense en el 17,73%, que es menor que la que califica en Quito como muy mala, que es el 19%. Es decir, no le va nada bien al presidente Guillermo Lasso Mendoza en el Ecuador. Pero esto en la prensa no saldrá.
por supuesto, en aquella prensa de la que estamos acostumbrados a recibir información a través de sus canales informativos. Pasemos entonces ahora a revisar, pongamos lo que dice el diario El Mercurio y nos vamos hasta Chile, porque tampoco ha destacado en esta portada lo que ayer fue la gran noticia, que es la aprobación del matrimonio igualitario en Chile. El Mercurio de Chile destaca: contra el tiempo, Katz y Boric, es decir, los dos finalistas para la segunda vuelta presidencial, buscan apoyos para el balotaje e intentan acercarse a los partidos del centro. Un titular vago, sin mayor relevancia, sin mayor enfoque y sobre todo, ¿con quiénes? Podría haber sido un titular, digo yo, si es que me pusiera a estar en el plano de editor. Katz recibe apoyo de Julano, Sutano y Mengano, y Boric cuenta con el apoyo de Sutano y Mengano. Pero no, es fácil titular así, parecería que es al apuro, pero la noticia más importante no está, no la veo, no la encuentro en esta portada. Es la aprobación del matrimonio igualitario en Chile, que es muy importante que se la tenga presente. En la parte inferior lo que sí se destaca es casi 700,000 empleos se crean en un mes y ya se ha recuperado el 90% de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Pues se ha demorado mucho, señores, porque más de un año es la pandemia y efectivamente toda la política pública debía apuntar a la recuperación del empleo. Pero claro, la noticia también acompaña la campaña electoral de quien, a mi modo de ver, es el candidato de la prensa también, el señor Kast, así es. Pasamos entonces a otro diario, nos vamos concentrando en temas que también dan cuenta de una situación bastante complicada, como es la del armamentismo, y por eso desde Nueva York el canciller Manuel Ebrard está planteando, propone las armerías autorregularse. En particular les ha dicho a quienes producen armamento: por favor controlen la producción para que no sea destinada a los carteles de la droga. Pero no, de eso viven, de eso han hecho el negocio, el gran negocio de toda su vida. No se van a autorregular porque por supuesto viven en el país de las libertades, están en el país de las grandes libertades, hasta para matar y hasta para producir armamento que se destina a los grandes carteles de la droga. Si Estados Unidos quiere controlar la droga, pase por ahí también, haga un pasito, una mínima regulación a la producción de armamento y de dónde salen, porque ustedes han visto no solamente en películas, sino también en fotografías, el armamento de dónde sale, de los narcotraficantes, ¿de dónde sale? De Estados Unidos, no hay otra forma. También hay de otros lados, nadie niega que también el tráfico de armas viene de otros lados. Por eso el titular es muy importante tenerlo presente, y ahí, por ejemplo, lo que se dice en el antetítulo: han resultado insuficientes los esfuerzos de la ONU para frenar el tráfico, considera el canciller mexicano. Smith & Wesson, una de las firmas demandadas, alega que su licencia es federal y niega las acusaciones. ¿Para qué producen tantas armas si no es para vender? Pero bueno, ahí tienen a Milenio. Pasemos ahora a los portales informativos. Empecemos por Telesur, que destaca: Antonio Guterres participará en el acto oficial de Acuerdos de la Paz. No se olviden que se celebra el 5º aniversario de la firma de la paz en Colombia, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la paz en Colombia tiene enemigos. Por supuesto que tiene enemigos, y sabemos precisamente a quién mencionamos cuando pensamos en estas cosas. ¿No será que lo dice con claridad que un tal presidente Iván Duque es el principal enemigo de la paz, cuando ha dicho que no se puede hacer, que no se puede justificar todo lo acordado en los, valga la redundancia, acuerdos de La Habana? En la parte superior, como siempre decimos y lo recordamos ahora, siguen las cifras de contagios en el mundo: 259 millones en todo el mundo, y fallecidos ya son 5.186.000. En América Latina, la cifra que se pensaba que podía llegar a los 50 millones de contagios a finales de año, pues se ha frenado y ya se ha quedado en alrededor de 46.673.000. Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios, 48 millones, imagínense, es mucho más que todo el contagio de América Latina, y fallecidos 796.000 muertos en Estados Unidos por la pandemia. Pasemos entonces a el portal Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Chile, Sebastián Piñera dice: no quiero hacer intervención, pero tenemos que proteger la libertad y el orden. ¿Quién le ha dicho que usted no tiene que proteger la libertad y el orden? Al contrario, protéjala, pero bien, sin
perseguir, sin herir, sin lastimar a quienes protestan, a quienes se manifiestan, por favor. Y lo que quería destacar, que también estaba en Telesur, es esta nota. Castillo, es decir, Pedro Castillo, presidente del Perú, pide al Congreso de su nación que presenten vacancia en su contra ante el pueblo, no dentro de 4 paredes. Pero ahí sí habría que pensar, porque no hay una regulación constitucional que le dé esa capacidad o esa posibilidad al presidente peruano. Lo que sabemos es que el Congreso tiene esas potestades. Lastimosamente esa constitución, que es del señor Fujimori, se mantiene tal cual, así que lo más importante, señor Castillo, también debería ser plantearle una nueva constitución para que estas cosas, por ejemplo, se resuelvan democráticamente en este país andino. Vamos avanzando y vamos cerrando también lo que decíamos. Aquí está, perfecto, la noticia de France 24, Chile da el penúltimo paso hacia la aprobación del matrimonio igualitario. Suiza da luz verde al matrimonio igualitario con una amplia mayoría también en el referéndum en Suiza, y el matrimonio igualitario y adopción homoparental podría ser pronto una realidad en Chile, si no me equivoco, me puedo equivocar. Lo que faltaría es la aprobación del Senado en ese caso, pero sí es un paso muy importante. Pero ya sabemos que hay personajes como el señor José Antonio Katz, candidato presidencial finalista, que no daría paso a esto. Él es mucho más radical que su propio líder y además su creador, el señor Augusto Pinochet, en este tipo de temas. Vamos cerrando, y aquí hay una noticia que da cuenta de la elección de Magdalena Andersson como primera ministra de Suecia. Este país cambió su alta magistratura en este caso, y por supuesto tiene en ella, en Magdalena Andersson, que lleva un nombre español, una nueva oportunidad para mejorar la situación política de ese país. Y lo otro es la noticia que está aquí: liberan a periodistas retenidos en Qatar por investigar sobre el Mundial de Fútbol. 2 periodistas de la televisión pública noruega, NRK, fueron liberados después de ser retenidos 32 horas por las autoridades de Qatar, a donde habían viajado para hacer reportajes sobre el Mundial de Fútbol. Ahí tienen ustedes la supremacía de la monarquía de Qatar, que impide las investigaciones sobre cómo se desarrollará y a quienes obedecen incluso los intereses económicos de este Mundial de Fútbol. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave.